Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a empezar una unidad nueva que es la de neumática e hidráulica. Bueno, podemos comentar que el objetivo de estas tecnologías es el intentar aprovechar las capacidades energéticas que ofrecen los fluidos que están a una determinada presión para poder automatizar o al menos semi-automatizar procesos que de otro modo pues tendrían que ser manuales. Estas tecnologías se encuentran muy extendidas en nuestra sociedad, sin embargo nosotros solo vamos a prestar principal atención a las aplicaciones industriales de estas tecnologías. Además podéis pensar que son novedosas, sin embargo existen registros ya de que en la antigua Mesopotamia se empleaban sistemas de regadíos o en la ciudad de Babilonia existían colectores de aguas residuales. Bueno, pero antes de empezar a hablar de esto de compresores, válvulas, etcétera, necesitamos unos principios físicos, conocer unos principios físicos para poder abordar el tema. ¿Qué es lo que nos vamos a dedicar en este vídeo? Pues ahondar en esos principios. Os comento que no son muy difíciles, que la mayoría ya los visteis y los que no, bueno, pues que los veréis que no son complicados. Bueno, pues si estamos hablando de fluidos a presión, lo suyo es saber qué es la presión, ¿no? Bueno, pues si os acordáis, definimos la presión como la fuerza que se aplicaba por unidad de superficie. Es decir, el cociente entre la fuerza que se aplica y la superficie en la que se está aplicando esa fuerza. En el sistema internacional la presión se mide en pascales, que vendría a ser la fuerza aplicada por un newton en un metro cuadrado. Tenéis que daros cuenta de que esta unidad es muy pequeñita porque el newton sería el peso de algo aproximadamente de medio kilo en un metro cuadrado. Es decir, es algo que es muy pequeñito. Por ello, tenemos otras unidades de medida, como pueden ser las atmósferas, los bares o los milímetros de mercurio. Las equivalencias entre atmósferas y pascales es que una atmósfera son 101.300 pascales, un bar son 100.000 pascales y para los milímetros de mercurio pues solemos emplear la equivalencia de que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Yo os propongo aquí ahora que me calculéis cuál sería la equivalencia entre un milímetro de mercurio y los pascales. Bueno, también deberíamos de distinguir tres tipos de presiones. La presión atmosférica, que sería la presión que ejercen los gases que envuelven a la Tierra. La presión absoluta, que sería la presión referida a un punto con respecto al vacío, donde se considera que la presión en el vacío es cero. Y por último, la presión manométrica, que también se llama presión relativa o presión de trabajo, y es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Esta última presión, la manométrica, se mide mediante manómetros y la presión atmosférica, pues obviamente la medimos con barómetros, ¿vale? Que supongo que ya lo sabríais. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué es la presión y estamos hablando de fluidos a presión, pues tendremos que hablar un poquito de los fluidos, ¿no? Los fluidos pues pueden ser de dos tipos, pueden ser gaseosos o líquidos. En el caso de los gases, el fluido que más se emplea es el aire y es por varios motivos, ¿no? El principal es que es muy económico y el segundo es que no es contaminante, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, el aire es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, pero también existen ciertas cantidades de argón, dióxido de carbono, vapor de agua e incluso puede contener sólidos en suspensión como son cenizas volcánicas, polen, polvo, etc. A pesar de todo ello, a pesar de ser una mezcla, el comportamiento del aire se aproxima bastante bien a un gas ideal. Y es por ello que nosotros, dentro de que es una aproximación, vamos a aplicar la ley de los gases ideales que ya conocéis. Esta ley, si os acordáis, me decía que el producto de la presión por el volumen era igual al producto de los moles por una constante y la temperatura. Es decir, P por V igual a nRT. P presión, V volumen, N número de moles del gas que yo tengo, R sería una constante, la constante de los gases ideales, y T la temperatura de trabajo, que se suele medir en grados Kelvin, ¿vale? Esta R que veis ahí efectivamente es una constante, pero su valor depende de las unidades en las que yo esté trabajando. Por ejemplo, si yo la presión la mido en atmósferas y el volumen lo mido en litros, el valor de la constante es de 0,082
Y si yo estoy midiendo, empleo las unidades del sistema internacional, es decir, la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos, el valor de la constante pasa a ser de 8,314 aproximadamente, ¿vale? Bueno, y como es un gas, también cumplen las leyes de los gases. Sí, esas leyes que ya sé que estudiasteis en física y química, pues también son de aplicación aquí. Por ello, cuando la temperatura es constante, pues se va a aplicar la ley de Boyle-Mariotte. Y por cierto, si la temperatura es constante, decimos que estamos en unas condiciones de trabajo isotermas. Si el volumen es constante, pues vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac y diremos que las condiciones de trabajo son isocóricas. Y por último, si la presión es constante, pues emplearemos la ley de Charles y decimos que las condiciones de trabajo son isobáricas. Cada una de estas tres leyes tenía una expresión matemática que yo estoy convencido de que ya la conocéis porque ya la estudiasteis muchas veces, pero si no la supierais por algún motivo se os olvidó, pues la podemos repasar en clase. Bueno, pues una vez que hablamos de los gases, ahora tendremos que hablar de los líquidos. Y podríais pensar que si en el caso de los gases utilizamos aire, en el caso de los líquidos, pues emplearemos el agua. Pero es que el agua es un poquito complicada de trabajar por ella. Y por lo tanto, lo que más se suele emplear son aceites minerales. Esto es debido a las propiedades que nos ofrecen y además son aceites que son prácticamente incompresibles. Es decir, cuando yo le aplico una determinada presión a ese aceite, su volumen se va a mantener constante. Bueno, pues de los fluidos necesitamos conocer unos principios físicos. Y el más importante de todos es el principio de Pascal, en honor a Blaise Pascal. Y este nos decía que cuando yo aplicaba una determinada presión a un fluido, en un punto de un fluido, esta presión se iba a transmitir íntegramente a todos los puntos del fluido. Es decir, iba a intentar igualarse la presión en todos los puntos. Y esto, pues tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, yo si hincho un globo y no lo cierro, cuando lo abra, pues el aire que estaba dentro del globo va a salir. Y eso es porque el gas que yo metí ahí dentro está a una determinada presión y cuando yo abro el globo, esa presión el gas va a intentar que la presión sea homogénea en todos sus puntos y por lo tanto va a salir para igualar la presión en la que está, ¿vale? Además podemos observar que esto provoca un movimiento, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, gracias al principio de Pascal podemos encontrar una expresión matemática, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Que la presión en dos puntos del fluido va a ser siempre la misma, es decir, P1 va a ser igual a P2 y como P era F entre S, se va a mantener que F1 entre S1 es igual a F2 entre S2, ¿de acuerdo? Bueno, una aplicación un poquito más tecnológica de este principio son las prensas hidráulicas, ¿vale? Y aquí tenemos un esquema de una prensa hidráulica en la que podemos ver, voy a seleccionar un segundito la pluma, aquí vemos que tengo un punto, el punto 1 y aquí el punto 2 y cada uno de ellos pues tiene una superficie diferente. Aquí la superficie es S1 y en este otro punto la superficie es S2. Bueno, pues si yo genero una presión en el punto 1, una presión 1 que va a ser F1 entre S1, esa presión va a ser exactamente igual en este otro punto, en P2, y va a ser igual a F2 entre S2. Pero fijaros, como yo estoy cambiando las superficies, lo que va a cambiar también es la fuerza que se está aplicando. Por lo tanto, si yo estoy aplicando una fuerza pequeña en el punto 1, que sería este de aquí, ¿vale? Y como tiene una superficie pequeña, esa presión va a ser constante y se va a mantener hasta llegar al punto 2 y en ese punto la superficie, como es mayor, la fuerza también va a ser mayor. ¿Y qué aplicaciones tiene esto? Bueno, pues una aplicación sería que si yo tuviese un coche en S2, es decir, yo aquí tuviese un coche que por ejemplo pesase o tuviese una masa, para hablar más propiamente, de 1300 kilogramos y estuviese sobre una plataforma de una superficie
de 5 metros cuadrados, yo, si pulsase un botón que tiene una superficie de aproximadamente 2 decímetros cuadrados, la fuerza que tendría que hacer para levantar a ese coche sería aproximadamente, no quiero mentir, sobre unos 50 newtons. ¿Vale? Entonces, fijaros que 50 newtons serían casi unos 5 kilos para levantar 1300 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, existe una gran ventaja mecánica aquí. ¿De acuerdo? Tanto es así que este principio se emplea pues, en muchas máquinas y esas máquinas se llaman máquinas hidráulicas de forma general. Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, una máquina, pues una prensa hidráulica industrial, un gato, pues incluso el sistema de frenado de los coches también se aprovechan del principio de Pascal. Bueno, pues a continuación, pues una vez que hablamos del principio de Pascal, tenemos que hablar de lo que es el caudal, ¿no? Y para ello, pues nos vamos a imaginar que tenemos una tubería que tiene una determinada sección, ¿vale? Esta sección sería el área de un corte de la tubería, de un corte tangencial a la tubería, pues esta sería la sección, es decir, tiene una determinada área. Bueno, pues el volumen de líquido o de fluido, más propiamente hablando, el volumen de fluido que atraviesa esa sección por unidad de tiempo es el caudal, ¿vale? Y esa es la expresión matemática del caudal. Es decir, si a través de esta sección pasan 5 litros en un minuto, el caudal sería de 5 litros por minuto. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora voy a jugar un poquito con esta expresión y nos vamos a acordar pues un poquito de matemáticas y vais a acordaros de cómo era el volumen de un cilindro, porque en el fondo yo aquí tengo pues un trocito que podría ser un trocito de un cilindro que tiene una determinada longitud y esta tiene una determinada sección también, que coincide con la de arriba, ¿no? Bueno, pues si os acordáis, el volumen de un cilindro era la área de la base, en este caso S, por la altura, en este caso L. Por lo tanto, el volumen lo puedo expresar como S por L. Si yo este volumen lo sustituyo en el caudal y me doy cuenta de que L entre T, longitud, entre tiempo, es velocidad, estoy encontrando una nueva expresión para el caudal que es la sección por la velocidad. ¿Vale? Es decir, si yo tengo una determinada sección y un fluido que pasa a una determinada velocidad, pues multiplicando la sección por la velocidad del fluido encuentro el caudal. Además, esto me permite encontrar la ecuación de continuidad de los fluidos, que viene siendo esta que tengo yo aquí. Y esto pues tiene unas consecuencias, y es que si yo tengo un estrechamiento en una tubería, este trocito de tubería pasa a tener una sección 2 y el fluido va a ir a una velocidad 2, es decir, va a ir a una velocidad diferente. ¿Qué pasa? Si yo el caudal lo mantengo constante, es decir, el Q1, el caudal aquí y el caudal aquí es el mismo, para que se mantenga igual, como la sección disminuye, la velocidad tiene que aumentar. Y al revés, si yo lo que quiero hacer es que la velocidad del fluido sea constante, cuando yo tenga un estrechamiento del caudal, lo que va a ocurrir es que la velocidad va a ser menor. Bueno, pues con esto terminaríamos este vídeo y nos veremos en los siguientes, ¿vale? Venga, chao, un saludo.